Imagina caminar por las praderas de América del Norte hace 30 millones de años, el viento sopla entre la hierba seca, todo parece tranquilo, hasta que escuchas un crujido detrás de ti. No es un dinosaurio. No es un oso. Es algo mucho peor. Una criatura tan brutal que los científicos la apodaron el cerdo del infierno. Con mandíbulas capaces de romper huesos como si fueran galletas, y ojos al frente como los grandes cazadores, esta bestia no tenía depredadores. Solo presas. Hoy te contaré la historia del mayor asesino terrestre tras la extinción de los dinosaurios. Un animal que ha desconcertado a los paleontólogos por más de un siglo. ¿Fue un carnívoro implacable o un oportunista sin igual? ¿Y por qué desapareció para siempre? Prepárate para conocer al monstruo olvidado del Oligoceno, al verdadero terror de las llanuras, el entelodon. El mundo no se destruye de un día para otro. A veces, lo que arrasa con la vida no llega con fuego ni con meteoritos, sino con frío y tiempo. Durante el Oligoceno, la Tierra empezó a endurecerse. Los cielos se volvieron grises, las lluvias cesaron y las temperaturas bajaron sin aviso. Lo que alguna vez fue un paraíso húmedo y frondoso, lleno de árboles altos y sombras protectoras, comenzó a secarse como una herida abierta. Las selvas que alguna vez dominaban el paisaje del norte de América, desde lo que hoy llamamos Wyoming hasta Nebraska, fueron desapareciendo. No fue rápido, pero fue implacable. Los bosques retrocedieron y, en su lugar, nacieron campos abiertos, duros, implacables. Ya no había hojas para esconderse. No había ramas donde trepar. No había vegetación alta que protegiera a los más lentos o a los más pequeños. Los animales que antes confiaban en el camuflaje ahora solo tenían una opción: correr o morir. Y no todos estaban listos. Los que lograron adaptarse se volvieron más esbeltos, más veloces. Sus patas se alargaron, sus sentidos se agudizaron. Caballos primitivos con cascos delgados, antílopes prehistóricos que sabían leer el viento, rinocerontes que no podían darse el lujo de descansar. La naturaleza se volvió una carrera sin línea de llegada. Pero entre tanto cambio, no todos corrieron. Algunos se detuvieron y esperaron. Esperaron a que las presas se agotaran. A que el miedo los guiara. A que el momento exacto llegara para atacar con una violencia que ningún otro animal podía igualar. Porque mientras muchos se adaptaban para sobrevivir, otros lo hacían para cazar. Y uno de ellos evolucionó para convertir la pradera en un campo de guerra. Así nació el reinado del entelodon. En un mundo nuevo, más frío y despiadado, solo podía gobernar la bestia más feroz. De un lado, la voracidad de un cerdo salvaje. Del otro, la potencia de un oso pardo. Pero también la ferocidad de una hiena, la mandíbula de un cocodrilo y el instinto de un depredador supremo. Su presencia imponía respeto. No por su altura, sino por su volumen, su energía brutal y su mirada fría. Podía alcanzar los 270 kilos de puro músculo y hueso, con patas largas y delgadas, diseñadas no para correr como un galgo, sino para resistir, para caminar largas distancias, para llegar a ti. El entelodon no era rápido como un guepardo, pero tampoco lo necesitaba. Su fuerza estaba en su boca, tenía una de las mandíbulas más poderosas que jamás haya pisado la tierra. Una maquinaria perfecta, con más de 40 dientes especializados, capaces de triturar huesos como si fueran galletas secas. Y aún así, lo más desconcertante no era su fuerza, sino su origen. ¿Qué era exactamente? A simple vista, muchos creyeron que era un jabalí gigantesco. Otros pensaron que era un oso. Algunos lo asociaron con hienas por su comportamiento y mordida. Pero los paleontólogos descubrieron algo inquietante: el entelodon no encajaba en ningún molde. Su cráneo era demasiado alargado para un cerdo, pero su hocico era tan potente como el de un predador. Tenía 4 tipos de dientes: incisivos, caninos, premolares y molares. Un arsenal dental que no se ve en animales que solo comen plantas. Su cuerpo tenía las proporciones de un corredor, pero la actitud de un tirano. Era un animal sin parientes vivos. Un fósil sin descendencia. Un error en el sistema, o tal vez una prueba de hasta dónde puede llegar la evolución cuando las reglas del juego son matar o morir.
Los científicos lo clasificaron dentro de los artiodáctilos como cerdos, ciervos, camellos e hipopótamos, pero nadie se atrevió a llamarlo el primo del cerdo. Porque este monstruo merecía su propio título, y así nació su apodo más temido, el cerdo del infierno. Y con toda razón, donde pisaba, dejaba huellas más profundas que las de un rinoceronte. Donde mordía, no quedaban rastros. El entelodon no cazaba por hambre, cazaba porque podía. Pero, ¿qué era el entelodon? ¿Cazador, carroñero o ambas cosas? Durante mucho tiempo, los científicos debatieron si esta criatura era un depredador auténtico o simplemente un oportunista gigante que robaba presas ajenas. Pero los descubrimientos recientes están pintando una imagen mucho más aterradora: el entelodon sabía matar. Y no solo eso, parecía disfrutarlo. En los yacimientos fósiles de Dakota del Sur y Wyoming se encontraron huesos de otros animales con marcas muy específicas, dentelladas profundas, desgarrones en la nuca y fracturas en el cráneo. Estas huellas coincidían milimétricamente con la dentadura del entelodon. Ningún otro depredador del Oligoceno tenía la mandíbula lo suficientemente ancha ni los dientes tan espaciados como para encajar en esas marcas. Solo él. Además, en muchos esqueletos de camellos jóvenes faltaban las patas traseras, lo que sugiere que el entelodon no solo mataba, sino que seleccionaba qué partes devorar primero, mostrando un comportamiento metódico e incluso estratégico. Un depredador que sabía qué quería y cómo conseguirlo. Esto no significa que rechazara un festín fácil. Si encontraba un cadáver fresco, no dudaba en robarlo, intimidar a otros carnívoros y reclamar la carroña como suya. Su gran tamaño, su mordida devastadora y su temperamento explosivo lo convertían en el rey indiscutible de la mesa, incluso si no había hecho el trabajo sucio. Pero si su presa estaba viva, su técnica era precisa y despiadada. El entelodon no perseguía como un lobo ni acechaba como un felino. Atacaba de frente o por detrás con una embestida fulminante. Su mandíbula podía abrirse hasta 90 grados, permitiéndole morder con una potencia que rivalizaba con la de un hipopótamo actual. Si lograba atrapar a su presa por el cuello o el cráneo, el combate duraba segundos. Otro rasgo clave eran sus ojos. A diferencia de los herbívoros, que los tienen a los lados para detectar peligros, los del entelodon estaban orientados hacia el frente, dándole visión binocular, una herramienta esencial para calcular distancias con precisión. Exactamente lo que necesita un cazador de emboscadas. Un solo salto. Un solo mordisco. Y el silencio regresaba a las praderas del Oligoceno. El entelodon es un rompecabezas biológico que ni los mejores paleontólogos han logrado descifrar por completo. ¿Qué era realmente? ¿Un cerdo gigante? ¿Un oso prehistórico? ¿Una hiena mutante con pezuñas? Su estructura corporal era contradictoria, patas delgadas y pezuñas como un herbívoro, pero un comportamiento de superdepredador. Cuando los científicos encontraron sus fósiles por primera vez en el siglo XIX, pensaron que era un tipo de oso. Luego, lo vincularon con los cerdos. Hoy, se acepta que su pariente más cercano probablemente sea el cerdo, pero solo genéticamente, no funcionalmente. Mientras un jabalí huye del peligro, el entelodon era el peligro. En ciertos aspectos, su comportamiento se asemeja al de las hienas, oportunista, agresivo y territorial. Pero su tamaño, fuerza mandibular y visión binocular lo colocan en la cima de la cadena alimenticia del Oligoceno. Un híbrido evolutivo como nunca se ha visto antes. Este animal no tiene descendientes vivos. Ningún ser actual comparte su combinación de características físicas y comportamiento. Es un callejón sin salida en el árbol evolutivo, un experimento de la naturaleza que funcionó durante un tiempo. El entelodon fue un depredador temible que vivió hace más de 30 millones de años. Aunque durante mucho tiempo sus fósiles aparecieron de forma fragmentaria, estudios recientes revelaron su verdadera naturaleza: no era un simple herbívoro, sino un cazador letal. Marcas en huesos de camellos jóvenes y rinocerontes primitivos muestran que atacaba con precisión, rompiendo cráneos y cuellos. Tenía visión binocular, como los depredadores modernos, lo que le permitía calcular distancias con exactitud para emboscar a sus presas. Hoy se le recuerda como uno de los depredadores más feroces de Norteamérica después de los dinosaurios. Y eso es lo que lo hace tan fascinante.
Entender al Entelodon no es solo mirar fósiles, es intentar leer la mente de un monstruo extinto que vivió sin reglas, cazó sin piedad y desapareció sin dejar herederos. ¿Fue una criatura adelantada a su tiempo o un diseño condenado al fracaso desde el principio? Esa pregunta sigue provocando más dudas que respuestas. Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete para más historias prehistóricas como esta, y no olvides dejar tu like si este viaje por el pasado te hizo mirar a los cerdos con un poco más de respeto o miedo. Hasta la próxima.